Veo también. Coméntame, Okay. estábamos hablando del tema de las emociones. Entonces, al tema. Claro, estábamos hablando del tema de las emociones, que las emociones son pues reacciones que tiene nuestro cuerpo ante ciertos estímulos que podemos o que tenemos del medio ambiente, ¿no? Y que estas reacciones son no solamente psicológicas, sino también orgánicas, o sea, que se reflejan en nuestro cuerpo. Y te preguntaba, ¿no? Porque la gente dice que las emociones, hay emociones buenas, emociones malas o emociones positivas y negativas. Realmente es así, porque sabemos que etiquetamos las emociones. ¿Me escuchas? Claro, lo que pasa es que está un poco mitificado, o sea, hay muchos mitos al respecto de nuestra vida emocional y mucha gente ni siquiera sabe reconocer qué es lo que está pasando con su emocionalidad. No tiene identificado absolutamente nada de lo que está viviendo y siempre se lo adjudica. Siempre tenemos la tendencia, cuando somos conscientes, a buscarle el culpable a todas las situaciones, y el culpable normalmente está fuera de nosotros, está en el entorno o está en una situación, en una circunstancia, y nosotros realmente no nos hacemos conscientes de esa situación. Hasta tanto se crea un problema y eres capaz de reconocerlo, porque necesitas, incluso buscas ayuda de personas que saben que a veces no pueden gestionar cuando sienten una emoción muy fuerte, desagradable, y bueno, buscan alguna ayuda, buscan alguna orientación, y muchas veces esa orientación es lo que hace que puedas salir adelante, ¿no? Porque si te cuesta reconocer las emociones o tienes con ese criterio de mitos que hay respecto a que, por ejemplo, llorar socialmente está visto como algo malo, deprimirse socialmente está visto como algo malo, incluso la depresión, y antiguamente ya no es tanto, porque ahora con todo esto del movimiento de los coach, o el movimiento de hacer terapia, de hacer coaching, está un poco más relajada las opiniones, pero hay gente que ni siquiera le gustaba que le dijesen que tenía que ir al psicólogo o que estaba yendo al psicólogo, ¿no? Y pues socialmente está muy mal visto, y tú tienes que llorar, tener rabia, identificar que te sientes triste y pedir ayuda es algo negativo. Entonces, bueno, la intención de nosotros es ayudar un poco, orientar a quienes nos están escuchando y nos podrán escuchar luego, acerca de cuál sería la forma más fácil y más sencilla de llegar a ir resolviendo progresivamente todos estos malestares que nos crean tener emociones que no sabemos gestionar. Y no solamente eso, sino que a veces estamos en un sub y baja, ¿no? O sea, de repente estamos alegres y de nada, por cualquier motivo, te hundes y dices, no sé qué me pasa, y entonces es eso justamente, no sabes qué te pasa, no lo identificas. Entonces, cuando nos sentimos así, ¿verdad? Se vuelve realmente como un torbellino, y eso impide que puedas resolver más fácilmente las situaciones que tienes en la vida y que seas más feliz o más pleno en tu vida, ¿no? Claro, es importante entonces aprenderse a conocer uno mismo, cómo realmente identificar cuál es la emoción que te está afectando, porque no todos reaccionamos igual, pero sí, nuestro cuerpo normalmente sí reacciona de la misma manera ante una misma emoción. Entonces, por ejemplo, te pongo un ejemplo muy personal. Yo cuando me he dado cuenta que cuando yo tengo cierto grado de temor, no un temor así escalofriante, ¿no? Pero sí que algo, voy a conversar con alguien, por ejemplo, y eso me da cierta inquietud, o que estoy haciendo algo escondido que no quiero que me descubran, no sé, me entra un frío terrible, terrible. Entonces empiezo a titiritar así mucho, como que si estuviera no sé, en 5 grados aquí, sin abrigo y sin nada. Yo ya reconozco que en ese momento yo siento miedo, ¿entiendes? Hay un miedo en mí porque mi cuerpo me lo está diciendo de alguna manera. Entonces todos de alguna forma, nuestro cuerpo reacciona ante las emociones, y es una forma interesante de distinguirlo, porque es el primer paso para yo poder después gestionar esa emoción correctamente. Flor, de nuevo te interrumpo,
tengo varios mensajes que dicen que no se ve y no se oye nada, que no se ve la pantalla. Bueno, nosotros igual estamos grabando ahorita por Zoom, entonces después lo ponemos ya grabado, ¿no? ¿Te parece? Vale, vale, perfecto. Seguimos entonces. A ver si aquí te puedo lograr. No sé, que no te veo bastante. Bueno, comento acerca de lo que estabas diciendo. Bueno, pues sí, no solamente la parte fisiológica, sino la parte de comportamiento nos afecta todo lo que es la emocionalidad, la estabilidad en nuestra vida emocional se afecta porque tenemos eh, pocos recursos como llegar a mejorarlo, ¿no? A gestionarlo. Y a veces yo te digo, mira, personalmente he pasado por situaciones en las que ya yo, por ejemplo, de sentir una rabia, yo la siento, pero trato de respirar, de sobrellevarla, porque el malestar físico que me ha dado en las últimas oportunidades en las que, gracias a Dios, que han sido pocas y que yo las he sabido ir gestionando progresivamente, porque me da palpitación, me siento mal, me siento incómoda, es algo que pienso que hasta me puede dar algo más allá, más grave, ¿no? Y entonces trato no vamos a decir que controlar, sino de que transitarla de la manera más tranquila, porque esa es la otra cosa. Pero esa es otra cosa, realmente a veces no evitamos, por ejemplo, la tristeza, evitamos llorar, drenar, y entonces cuando lo vamos a hacer estamos más cargados y se confunden las emociones. Claro, Una porque es que emoción controlar la emoción no sirve de absolutamente nada. Es como lo que decimos nosotros no sirve siempre, de nada. lo que se resiste persiste. Y el tratar de controlar y contener la emoción Eso es. es lo peor que nos puede pasar porque más nos estamos enfocando en esa emoción. Sí. Entonces, bueno, lo ideal en este paso es que, en primer lugar, para ir ordenando un poco la estructura de lo que estamos conversando, en primer lugar, saber que las emociones no debemos tener mitos al respecto y tener posiciones encontradas, sino simplemente es una parte de nuestra vida emocional, es una parte más de nuestro sistema emocional que hay que más bien agradecer que tenemos la posibilidad. Yo en mis, en mi diario, llevo diario de muchas cositas personales y en mi diario yo agradezco muchísimo poder tener la posibilidad de manifestar, de expresarme, de tener esa vida emocional que me permite, bueno, desarrollar lo que tengo por dentro y manifestarlo ante otras personas, ante mí misma. Y pues es importante que tengamos, como digamos, un primer paso, desmitificarlas y verlas como algo natural del ser humano, ¿verdad? Quizás lo que se pudiera más bien trabajar, ejercitar un poco, es tratar de que no se vean como afectadas por una posición social, por lo que dirán, porque me tengo que sentir mal, que me hundo más y me siento mal, sino sencillamente a veces le tenemos miedo a transitar esas emociones y bueno, sencillamente, mira, armarte un poco de valor y decir, estoy triste. Bueno, ¿cuál es el problema, no? Tengo miedo, ¿ok? Ahora, el tema es no alargar y no quedarnos en esas emociones por mucho tiempo, porque allí sí se vuelve algo que quizás es lo que estamos repitiendo como un patrón, ¿no? Y pues en ese sentido, lo otro sería es reconocer, ¿no? Reconocer en qué emoción puedo estar. Nosotros, bueno, yo, para quienes no me conocen, yo soy trainer del Círculo de Realización Personal, igual que Flor, y también trabajo como coach en todo el área de crecimiento personal y todas las, digamos que las guías que uno le puede orientar a otro, siempre decimos eso, que bueno, reconocer y tener esa dedicación a uno mismo para saber si el autorreconocimiento de mi vida, como la estoy llevando, es lo que es realmente, porque a veces nos engañamos, a veces detrás de una rabia hay una tristeza escondida, porque no quieres llorar, entonces te da rabia, y es mejor drenarla tal cual es, de manera auténtica, ¿no? Entonces, mira, llorar es lo más natural del ser humano, es más, es lo primero que hacemos al nacer, prácticamente, es la primera emoción
que expresamos, ¿no? Y pues mira, no queda nada. Ahora, no es que vas a llorar. Tengo una amiga que cada vez que hablo con ella, no sé si por emoción, porque yo tengo la escucha, siempre llora, ¿no? Y así como tengo otras que han utilizado la risa de manera terapéutica. Protectora. Ajá. ¿Me escuchas? Sí, sí, te oigo. Ajá. Que han escuchado, que han utilizado la risa de manera terapéutica para solventar situaciones, porque hasta se ríen de sí mismas y eso les permite sacar toda esa energía que está allí acumulada y que no sabe cómo expresarse y pues lleva adelante alguna circunstancia de su vida. O sea, cada quien lo siente de una manera fisiológica y de una manera personal muy clara. Hay patrones, siempre cuando tenemos miedo, a lo mejor nos suenan las manos, o de repente, no sé, cuando alguien tiene la rabia le duele la cabeza. Bueno, hay unas conductas que son más repetidas, ¿no? Pero es ese autorreconocimiento de en qué situación estoy y cómo me siento cuando estoy transitando la emoción y darme el permiso de transitar la emoción. Porque Claro. de nada sirve que la escondas o que te la tragues o que no la, es lo que llamamos gestionarla, más que controlarla, como decías tú. Claro, lo que pasa es que lo primero que tenemos que entender es que cada emoción cumple una función. La tristeza cumple una emoción. No sé si te acuerdas de esa película Intensamente, ¿no? Donde justamente la tristeza es lo que salva a la patria al final. Porque, por ejemplo, una cosa muy, Exactamente. un ejemplo muy claro, yo creo que sería una emoción muy básica, que es el asco, por ejemplo. Sin eso, pudiéramos incluso comernos cosas que estén malas, podridas. El asco. El asco, claro. Entonces, a través de lo que es Sí, el olfato, podemos percibir cosas que no nos agradan, que huelen feo, y de alguna manera evitamos que eso entre en nuestro cuerpo y eso nos protege. Entonces, las emociones básicamente están allí como un método de protección, por lo menos nuestras emociones básicas. Y por eso cuando tengo una tristeza, por ejemplo, algún familiar se muere y yo me siento triste, lo primero que tengo que entender es que tengo que vivir esa tristeza. Es normal que me sienta triste. Y mucha gente más bien se contiene, como dices tú, no llora, no suelta por cuestiones de patrones culturales, sociales y ambientales, y contiene esa tristeza y esa tristeza termina convirtiéndose en una depresión. Y entonces allí ya se torna patológica el problema. O sea, una cosa es tener una emoción y otra cosa es dejarla llevar a otro nivel, como el caso de la rabia. Yo puedo estar rabiosa en un momento determinado, pero estoy con rabia. Pero si dejo que esa rabia se me acumule y crezca dentro de mí, se va a convertir en una ira que probablemente me va a traer muchos problemas. Entonces, creo que eso sería lo primero, ¿no? No son, de hecho, ni buenas ni malas, simplemente son nuestras emociones y aprender a convivir con ellas va a ser una de las mejores tareas que hay. De hecho cuando está demostrado por estudios de que la gente que realmente es lo que llamamos inteligente emocionalmente, son aquellas personas que tienen más éxito en la vida. Porque no es tanto lo que sabes a nivel de tu raciocinio, de tu parte intelectual, sino cómo te manejas con la gente, cómo tienes ese manejo tanto de tus emociones que sirve para relacionarte con el resto del mundo, para ser un buen líder, para ser un buen motivador. O sea, todo eso es sumamente importante. Entonces el tema de las emociones es súper interesante. Cuéntame un poco, ¿qué recomiendas tú a las personas? O sea, ¿cuáles serían esos pasos? Una vez que ya yo reconozco, he aprendido a verme a mí mismo y sé, por ejemplo, que estoy en una tristeza en este momento, o que estoy angustiada, o que estoy apática, o que estoy en miedo, ¿cuál sería el siguiente paso después de reconocer esa emoción? bueno, fíjate que hay algo que, digamos, no sé si previo, pero sí que pudiera encajar un poco en esto, y es que darnos cuenta al despertar, cuando nosotros en la mañana nos despertamos, estamos en blanco, como los niños. Uh -huh. Y de verdad que es como para crear, por eso se dice que muchas veces hagas tus ejercicios que te ayudan a superarte personalmente, que los hagas en la mañana, ¿no?
al despertar. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos como que venimos de un descanso, la mente subconsciente ha pasado por todos sus estados, el consciente ha estado en reposo, el cerebro ha hecho lo consciente, pero lo que sí es importante es que en ese momento, cuando despertamos, es que nosotros volvamos a retomar por hábito, por costumbre, los pensamientos del día anterior. Y si tomamos los mismos pensamientos del día anterior, de que, en qué terminó mi día anterior para retomar las actividades cotidianas, ¿verdad? Esa rutina que llevamos siempre todos los días, estamos haciendo a través de esos mismos pensamientos, de esas mismas creencias, estamos haciendo las mismas elecciones. Y al hacer las mismas elecciones, pues vamos a tener los mismos comportamientos y actitudes. Y si tenemos los mismos comportamientos y actitudes, vamos a ir creando una misma realidad. ¿Por qué? Bueno, porque estamos haciendo lo mismo todos los días al retomar esos pensamientos del día anterior. Y estamos en ese círculo. Exacto, y esos pensamientos, ¿verdad? Van a crearnos lo que yo pienso, inmediatamente se pone en imagen y luego siento un bienestar o un malestar o un regular. Y cuando nos sentimos así, regular o en malestar, porque retomamos las cosas, pues ya sencillamente lo que estamos es atrayendo más pensamientos, o sea, lo que sentimos vuelve a traer más pensamientos, porque ay, me siento más o menos, no amanecí bien, y buscamos culpas eternas, bueno, porque el día está triste, yo también estoy triste, ¿no? Y yo me he conseguido muchas veces en eso, ¿verdad? Y la otra cosa es realmente saber que tú puedes sentirte triste, pero de verdad desde algo que te está ocasionando la tristeza, quizás internamente que la puedes gestionar más que, por ejemplo, cuando está lloviendo. A mí me gustan los días lluviosos, pero entonces yo me enfoco en hacer otra cosa, porque yo sé que no puedo cambiar la lluvia, yo no puedo con eso. Con lo que sí puedo es cómo me siento yo respecto a lo que está ocurriendo, o pasa algo que lo hace alguna otra persona y ya buscamos un culpable. Me siento mal porque la otra persona, bueno, gestiona tu rabia, tu malestar, tu incomodidad, tu miedo, tu incomprensión, o sea, gestiónalo, ve que hay allí de contenido y al ver que hay allí de contenido, pues bueno, mira, puedes ir comenzando. Además de que eso te ayuda a reconocerte, a descubrirte, a saber que ya estoy en rabia, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Entonces, una vez que nosotros sabemos que podemos, que tenemos ese poder de hacer nuevas elecciones y de crear una nueva línea de pensamiento, porque tenemos esa capacidad, pero tenemos que dejar caer en la misma rutina. Porque, bueno, a través de muchas cosas, porque nuestro cerebro nos apoya, por ejemplo, el cerebro, si tú cierras los ojos y comienzas a imaginarte algo, tú inmediatamente vas a crear como, digamos así, como una ilusión de que eso de verdad está ocurriendo. Entonces tenemos que buscar esas alternativas que nos permitan en realidad estar como en una situación que entre comillas la llamamos irreal, pero que estamos creando a nuestro grupo lo que nosotros queremos lograr. Claro, Y porque no engancharnos. nuestro cerebro no está al tanto si eso es real o no es real. Para él todo es real. Exactamente, para él todo es real. O sea, si lo pones en imágenes, para el cerebro es real. Ahora, ¿qué hay que hacer? ¿Y por qué en la mañana? Bueno, porque tenemos el cerebro listo para recibir nueva información y es como decían a lo mejor en el método Silva, con una pantalla en blanco. Y quizás no es que la pantalla la pongas en blanco, sino que vienes con una vibración muy alta de haber descansado, de haber conectado con tu misma parte esencial. Y pues bueno, tienes, mucha gente dice que lo consulta con la almohada, no es la almohada, es realmente tu mente que descansa, tu cerebro que realmente te permite en la mañana, y por eso hay que comer cosas con proteínas para activar todo eso, porque de lo contrario, nuestro cerebro está acostumbrado por la rutina a tener esas sustancias químicas que son las sustancias del estrés, de la angustia, del miedo, de la tristeza, de la apatía, de la impaciencia, de la ansiedad. O sea, estamos en ese constante como reciclando todo el tiempo la misma vida emocional y no logramos nada nuevo. Y hay muchas cosas que dicen, por ejemplo, yo he visto esas cadenas que pasan que dicen que cuando hay alguna persona que, o para evitar el Alzheimer, que te cepilles
hacer cosas nuevas, por pequeñas que sean, te van a permitir ir descubriendo nuevas sensaciones, nuevas percepciones del entorno, cómo te sientes tú cuando vas por una vida que no es la acostumbrada, qué cosas te llaman la atención, qué estímulos percibes, y eso te va a ir creando no una rutina, sino una nueva situación que percibir, que te puede agradar o no, pero que estás poniendo el cerebro en una línea de pensamiento diferente porque tienes otras cosas que percibir, observar y apreciar de tu entorno, ¿no? Y Claro. no digamos solamente con respecto al entorno, sino también a nuestra vida interior, o sea, que estoy sintiendo, y eso sería la más importante, pero practiquemos primero a través de nuestros cinco sentidos que están ahí a la orden para observar y apreciar el entorno. Esa es una de las cosas que pudiéramos ir haciendo para cambiar esa línea de pensamiento rutinaria que viene del estrés, del agotamiento, del agobio, de la ansiedad y sobre todo de estos últimos 60 días que hemos estado transitando diferentes emociones, deberíamos como que reciclarnos, ¿no? Y obviamente que todos hemos pasado en estos días por el malestar y bueno, algunos nos hemos gestionado más fácil o más difícil que otros, ¿no? Claro. Cuéntame, entonces, por ejemplo, si yo me doy cuenta de que estoy triste, obviamente vivo mi tristeza, me doy el permiso para eso, y posteriormente, ¿cómo hago para salir de allí y no quedarme enganchada con esa emoción que obviamente no me hace sentir tan bien? Para salir, cuando, por ejemplo, tienes una tristeza, lo primero, como tú bien dices, es aceptar que estoy triste. Ubicar la razón por la que estoy triste, porque a veces es una tristeza, o sea, como dije antes, es como un mal hábito y de un pensamiento te enganchas y sigues como una cadena de pensamientos y haces como una repetición Y de si no cómo encuentro esa razón, no sé si te ha pasado, a mí me ha pasado que de repente me puede cambiar la emocionalidad de un momento a otro y ni siquiera me doy cuenta el por qué. A lo mejor hay un switch allí que se me pasó por algo que detectaron mis sentidos, que fue inconsciente y no me di cuenta. claro, claro, a lo mejor, bueno, lo estás relacionando con una experiencia pasada y por eso es que te está produciendo, porque si tú tratas de ver el hecho, observar el hecho solo, ajá, está lloviendo. Lo digo por mí porque a mí no me gusta la lluvia, o sea, no me gusta los días felices, mejor dicho. Ajá, está gris el día. ¿Cuál es el problema? Tú no tienes cosas que hacer sola, o sea, yo empiezo a buscar dentro de mí alguna inquietud, alguna solución que puedo hacer para no enfocarme en eso. Y justamente entramos en la técnica y gracias a Dios tenemos esa estrategia del enfoque, de buscar enfocarme en cosas que realmente yo sepa que a mí me gusta. Les hablé un poco de los diarios, del diario que llevo de muchas cositas, ¿no? Y esas cositas, por ejemplo, he hecho un recuento de las cosas que yo he logrado cuando estaba en situación un poco de ansiedad, recientemente me sentí con mucha ansiedad y comencé a mirar y a mirar y a mirar muchas cosas. ¿En cuánto tiempo, por ejemplo, había logrado graduarme en la universidad? Hace un montón de años, ¿no? Eso me costó 5 años en mi tiempo de mi vida. Lo hice con alegría, con gente, o sea, empecé como a rememorar y a buscar dentro de mí todos esos argumentos que me fueron útiles para yo poder graduarme en la universidad y el tiempo que me llevó, o sea, y entonces me entró como una calma y yo eran cosas muy importantes, muy interesantes, muy potenciadoras para mi vida y eso me ha tomado 5 años porque tengo que estar ansiosa ahorita. Y así ir analizando cuánto tiempo me tomó arreglar las gavetas de mi closet. O sea, cuánto tiempo toma una torta, una tarta para hacerse en el horno. O sea, tiene un tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo tuve que esperar para conocer a mis sobrinos cuando estaban embarazadas mis sobrinas, para conocer a mis sobrinos nietos, por ejemplo? O sea, había que esperar, todo tiene un tiempo. Entonces, me fui como llevando yo misma, y eso lo hice escribiendo. De verdad que yo, una de las
cosas que más me gusta es escribir, escribir, escribir. Y ahorita me veía así como que ya había gastado todos los cuadernos que tenía y pues bueno, tenía que comprar un cuaderno, estaba desesperada por comprar un cuaderno y lo puse en intención, bueno, conseguí un cuaderno, porque de tanto escribir cosas, ¿no? Empecé a escribir muchas cosas que había logrado y en cuánto tiempo las había logrado. Entonces, recordar la niñez, esas cosas bonitas, porque siempre tenemos que ir al pasado para traernos cadenas de pensamiento que me hagan decaerme. Claro. Yo tengo una amiga conocida que ella utiliza la poesía para el manejo de las emociones. Y eso de escribir Bueno, le ha imagínate. funcionado de maravilla, ¿no? Y dice que en esos momentos podemos sacar cosas hermosas y descubrir también nuestras actitudes y habilidades que a lo mejor no sabíamos que teníamos. Hay también un sitio acá en Quito donde yo vivo, donde la gente, tú pagas y vas a pintar, ¿no? Te ponen una copa de vino, un cuadro específico, todo el mundo hace el mismo cuadro y pasas un rato de relax, porque yo pienso que, por ejemplo, para la tristeza, una de las cosas que mejor funciona es la sociabilidad. Es decir, tienes que salir de eso donde estás, bien sea Socializar. físicamente a socializar con alguien o bien sea telefónicamente. Podemos llamar a un amigo, por ejemplo. El tema aquí es que estar bien pendiente de que no voy a llamar a ese amigo para llorar con él. Voy a llamar a ese amigo para entretenerme, para hablar de otras cosas, no para hablar del problema o de la situación que me está sucediendo en ese momento, porque si no, no hago absolutamente nada, por ejemplo, ¿no? Bueno, Somos dos llorando después. fíjate, al respecto te quiero comentar algo. Exactamente, o dos criticando, ¿no? Y eso sencillamente tú sientes que no avanzas, o sea, hay que realmente, no es que no quieras a los amigos tuyos que tienen por costumbre, no sé, quejarse, criticar o lo que sea, hacer muchos juicios, porque todos hacemos juicios, pero a veces hay gente que hace más juicios De lo normal. acostumbrado, sí, como exagerado, ¿no? Y no puedes conversar con esa persona si no se está quejando, o tú le cuentas algo que te está afectando a ti en ese momento y esa persona te cuenta, ay, a mí también esto, y entonces, como tú dices, terminan llorando las dos, o terminan haciendo unos tremendos juicios y no salen del mismo sistema de creencias y lo que estás haciendo, repitiendo, de, de tus reacciones del pasado, las estás volviendo a traer. Entonces, allí es donde está la conciencia. Ahí es donde tienes que darte cuenta que, por ejemplo, no me gusta el término tóxico, ¿no? Que llaman personas tóxicas, porque me parece demasiado exagerado. Pero sí es de saber a quién vas, con quién vas a socializar. Busca a alguien que te empodere, Claro. o alguien Fíjate, o alguien que te entretenga, o alguien que te entretenga, ¿sabes? claro, Yo cuando me sentía mal, yo cuando me sentía mal ahorita en estos tiempos, que como todo ser humano, ¿verdad? A veces me da mucha risa porque algunas de las personas que me siguen me han dicho en ocasiones, pero ¿por qué tienes esa cara? ¿Por qué estás así? ¿Por qué no te ríes? Pero no, me feliz. Sí, soy feliz, pero yo viajo también para la radio, para el miedo, o sea, para lo que sea, porque soy un ser humano, pues tengo resistencias igualmente, ¿no? Pero entonces, bueno, cuando estamos, hay que saber elegir a quién te vas a dirigir, con quién vas a hablar, buscar personas que te empoderen, o como dije antes, que simplemente te entretengan, que simplemente te distraigan. Y yo le decía a las personas con las que podía hablar, que me escribían por algo, yo le decía, solamente háblame de cosas bonitas, sin escuchar ni noticias ni nada, ¿sabes? Porque me voy a eso que está ahí en el entorno. Entonces, bueno, realmente es estar pendiente de dónde estoy y cómo me siento. Y si tengo alguna emoción que drenar, drenarla. Darme el permiso de buscar drenarla sin hacerle daño a nadie ni a mí misma. Y simplemente continuar. ¿Y continuar con qué? Con algunos ejercicios prácticos. Por ejemplo, la máxima para mí es la meditación. ¿Por qué? Porque volvemos al ser natural que sí somos a través de la meditación. Y el ser pero, natural que pero eso no es tan fácil para muchas personas. Ahora, meditar a veces se complica para algunos. La gente dice, no lo sé hacer. se complica. Por eso digo que es la máxima. O quizá, bueno, como hablábamos en estos días con una profesora que yo tengo, tienen un concepto de meditar como, ¿sabes? El gurú, sentarse y que solamente eso es meditar, cuando hay muchas maneras de meditar. Hay meditaciones activas, por ejemplo.
el sentarnos a hacer, ayer nosotros hicimos una serie de ejercicios buenísimos, donde era una serie de ejercicios en se llama psicokinestésica, algo así, donde automáticamente trabajan la respiración, que es muy importante desde todo punto de vista, con los movimientos que vas haciendo con el cuerpo. Y eso es una meditación activa. O sea, no estás sentada con los ojos cerrados, nada de eso, pero estás meditando. Eh, una meditación es todo aquello que de alguna manera te haga enfocar en algo en particular. Y eso puede ser, por ejemplo, hacer jardinería. Si a ti te gusta hacer jardinería y a la gente se le van las horas, podando las maticas, quitándole una hojita, haciendo eso, Sí. o a la gente que le gusta cocinar y se enfoca en esa cocina, en que el alimento le quede bien, eso también puede ser una meditación. Para mí, por ejemplo, una forma espectacular de meditar es nadar. Yo cuando estoy en la piscina me olvido del mundo y es piscina para allá, piscina para acá, el agua conmigo, yo con el agua, ya se acabó. Entonces, ese estar sola contigo mismo, estar pendiente de que tienes que mover un bracito, mover el otro, respirar a tiempo, por ejemplo, en mi caso, hace que te abstraigas de todo lo demás y estás meditando de alguna manera. Y eso es por el enfoque, Flor, eso, amiguita, eso es por el enfoque que Claro. comienzas a quitarle enfoque a tu situación estimulante negativa, ¿no? En desagradable, y la pasas a darle enfoque, por ejemplo, al movimiento de tu cuerpo, a tu respiración. O sea, yo digo, meditar es entrar perfectamente en tu mundo interior y olvidarte del mundo exterior. Y cualquier actividad, por mediana, mínima o máxima que sea, que te lleve a entrar a tu mundo interior, va a ser el mejor ejercicio que puedes hacer para pasar de una situación de malestar a una bienestar. Pero siempre el punto de partida es estar consciente, autorreconocerte, autodescubrirte, porque te empiezas a conocer y a reconocer. Y una muy fácil, que es fisiológica, es sonreír. Respirar 3 veces. Hemos escuchado a mucha gente que está nerviosa para algo y ahí le dice, respira 3 veces profundamente, o sea, date el permiso de respirar. Entonces, ayudar fisiológicamente a nuestro sistema emocional a expresar toda esa gama de escalas que hay para manifestar nuestra vida interior, que se llaman emociones. Y la otra palabra clave que pudiéramos entrar aquí, introducir aquí, es el hábito, ¿no? ¿El qué? Que lo hagamos de manera habitual. Ya. Todo lo que hagamos, lo hagamos de manera habitual. Ok. Sí, sí. Fíjate que una de las píldoras que podemos darle a la gente es, tú decías algo hace un ratito, que es que tú puedas drenar tu emoción sin hacerle daño a otra persona. Y una de las emociones que normalmente nos llevan a afectar a otros es la rabia, por ejemplo. Cuando estamos rabiosos, a veces ni siquiera pensamos lo que vamos a decir. Podemos herir con las palabras, podemos herir físicamente. Sí. Entonces, el tema de la rabia es bien, bien importante, de que drenemos correctamente. Por ejemplo, nos recomiendan siempre que la rabia hay que drenarla de cualquier manera y para eso necesitamos la acción. Es decir, puede ser que salgas a caminar un rato, puede ser que hagas algo de ejercicio, puede ser incluso que puedas dar golpecitos a la almohada, o si tienes una pera de boxeo, mucho mejor, pero de Saltar alguna la manera, cuerda. saltar la cuerda. Cualquier cosa que te haga estar en movimiento y drenar y drenar y drenar esa emoción es importante en el caso de la rabia. No te va a hacer igual de fácil, por ejemplo, sentarte a meditar, eso no te va a quitar la rabia. O hablar con una persona tampoco. O sea, se maneja muy diferente el tema de la tristeza, por ejemplo. Y si es una emoción que en algún momento pues, puede afectar a alguien que tenga cerca. Entonces, es interesante primero darte cuenta en qué momento, o sea, si yo estoy rabiosa. A mí me da risa porque yo normalmente cuando detecto que tengo rabia por algo, siempre trato de decirle a la gente, estoy molesta, no es contigo. O sea, así como que ya va, deja que yo controle esto y después hablamos porque sé cómo me siento. Entonces, eso pudiera ser. ¿Qué otra píldora puedes darnos en este momento para manejar nuestras emociones? Bueno, fíjate, disfrutar y apreciar de todo lo que tienes, de todo lo que tienes en casa. Y vuelvo a mi técnica de escribir, escribir, ¿verdad?
Y si tienes muy buena memoria o no te gusta escribir, pues no hazlo mentalmente, o te puedes grabar. Hoy en día la tecnología nos facilita muchas Ok. cosas. Tenemos blocs de notas en los celulares, en los móviles, y puedes escribir mucho y tener esa facilidad de releerlo, de mirar, y cuando lo lees a veces vas viendo, o sea, qué cosas te afectan más, porque también hay intensidad. Y en la medida en que tú vayas gestionando esas emociones, y la intensidad con la que te pueden afectar va a ir disminuyendo. Y puedes ir llegando a sentirte en un área más cómoda, más, aunque desconocida quizás, que pueden ser áreas nuevas, realidades nuevas, pero que te pueden mostrar, no sé, interés, pasión por hacer cosas nuevas, por descubrir cosas nuevas. Pero tienes que tener claro de que tienes que hacer algo tú, eso no va a llegar mágicamente, o sea, pues, son píldoras que nosotros estamos diciendo porque en el espacio que tenemos para conversarlo, Y que que se nos está estamos acabando, por cierto. el día exacto. Entonces lo ideal es realmente hacer cosas muy pequeñas, muy sencillas que te permitan, cerrando, vamos a decir, sonreír, respirar, hacer ejercicio, meditar, socializar. Esas son, digamos, que las píldoras, y hay muchísimas más. Les invito a que cada quien cree su píldora personal, que puede Exacto. hacer realmente más bien que todo lo que nosotros vamos a decir. Pero lo interesante es concientizar, autorreconocerse, y cuando tengan muchísimos problemas o muchísimas inquietudes, estamos nosotros para continuar y orientar. Ebresora, ¿nos ayudas con tus redes sociales, por favor? Bueno, por Facebook estoy Soraya Hernández, y tengo una página que se llama Creando Realidades a tu Favor. Y por Instagram, arroba Soraya R, o sea, HER8, Soraya R8 por Instagram. Y Chévere. bueno, y siempre podemos hacer muchas cosas por todas las redes sociales. ¿Y tú? Bueno, por aquí, por esta página. Y ahí tienen todas mis redes debajo. Así que, bueno, nos despedimos en este momento. Muchísimas gracias por estar conmigo en este rato tan agradable. Y nos vemos en otra oportunidad. Gracias a todos por estar con nosotros.